estábamos muertos espiritualmente, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en nuestro cuerpo. Por lo cual, se debe mostrar indicaciones visibles de su conversión. Eso se da mediante los frutos. Hagamos la similitud, digamos, con lo que hablábamos en el pasaje, que hablaba de árboles, ¿verdad? Bueno, este árbol hay que entenderlo como que cada árbol es cada persona. Si una persona es mala, no se puede esperar que esa persona pueda dar buenos frutos. O persona mala o inconversa, que está apartada de Cristo, apartada de Dios, perdón. Si una persona es cristiana, debería o debe dar buenos frutos. Debe existir un buen fruto en él. Tenemos claro que hay árboles o hay personas que dan fruto más rápido y más a menudo que otros. No obstante, el árbol bueno nunca deja de dar fruto. Da fruto en el tiempo de Dios. Ahora vamos al árbol malo. A esa persona que está apartada de Cristo, al inconverso, al que no cree en Cristo, no tiene a Dios como su único y verdadero Salvador. Esa persona, como indica en el pasaje, será echada al fuego. El fuego en este caso se relaciona con el infierno. Entonces lo que quiere decir es que si esa persona no conoció de Cristo, no se arrepintió, ni confesó sus pecados, se apartó de ellos y puso la fe en Cristo, va a ser echada al fuego cuando muera. Lo que quiere decir que va a ser echada y va a ser tirada al infierno, va a vivir una eternidad en el infierno. Entonces, ahora, para iniciar el estudio, surgen dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son entonces las señales de una verdadera conversión a Cristo? O sea, ¿qué se debe evidenciar en una persona cristiana? Y la segunda, ¿cuál es el fruto que debemos buscar en la vida de uno que profesa fe en nuestro Señor Jesucristo? Entonces, bueno, prácticamente es, si yo soy cristiano, ¿qué se debe evidenciar en mí? ¿Qué frutos deben existir? Bueno, entonces vimos que se pueden evidenciar 5 frutos. Primero es el fruto digno de arrepentimiento. Después está el fruto de las buenas obras. Después está el fruto de los labios, el fruto del Espíritu. Y para finalizar, el fruto de justicia. Entonces vamos a ir viendo uno por uno, desmenuzando esto, procesándolo, explicándolo con más detalle, cómo se tiene que evidenciar cada fruto. Hablamos primero del fruto digno de arrepentimiento. Dice que cuando hay una verdadera conversión, tiene que existir un arrepentimiento en la persona. Sin el arrepentimiento no puede haber salvación. Si uno no se arrepiente y se aparta de sus pecados, perecerá. El arrepentimiento no se tiene que entender como solamente que yo cometo un pecado y nace ese sentimiento de, ay, ¿por qué lo hice? Sino que tiene que ir un paso más allá y está bien, yo cometí este pecado. Por ejemplo, yo dije una mala palabra. Ok, me arrepiento, confieso que dije una mala palabra, pero me aparto de eso, me aparto. Voy a tratar cada día de decir menos malas palabras. Voy a tratar de evitar personas o evitar escenarios donde yo soy más proclive a decir malas palabras o a mentir o cualquier cosa. El arrepentimiento consiste en confesar sus pecados. ¿A quién? A Cristo únicamente. No hay, en la Biblia se indica que el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo. Entonces, yo tengo que confesar mis pecados a Cristo. Eso de confesar pecados a otras personas no es bíblico. Está apartado de lo que Dios nos dejó en su Biblia. Entonces, confieso los pecados y me aparto de ellos. Vamos a leer Proverbios 28, versículo 13. No vayan allá, yo lo voy a leer. Lo que dice ese pasaje es lo siguiente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí en Proverbios lo que se está hablando no es de una prosperidad material, sino de una prosperidad espiritual. El que encubre sus pecados, el que los utiliza como un medio para alcanzar sus objetivos, que miente para lograr algo y no tiene ningún tipo de remordimiento, dice la Biblia que no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, muy importante, se aparta, alcanzará misericordia, misericordia de Dios.
Este arrepentimiento para salvación se manifiesta de maneras prácticas. Entonces, bueno, ahora vamos a ir viendo una serie de pasos en los cuales se puede evidenciar este arrepentimiento. El primero es la solicitud. La solicitud es la diligencia o instancia cuidadosa. La persona que realmente se arrepiente de sus pecados tendrá solicitud, tendrá ese cuidado para no caer, para no buscar esas situaciones en las cuales sabe que es más débil, esas personas en las cuales puede hacer o pueden ayudarlo a que caiga. Dice Romanos 13:14 en una parte de ese versículo, no provees para los deseos de la carne. Y aquí uso un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si una persona tiene problemas con el alcohol, si una persona es alcohólica, tiene problemas con la bebida y se convierte a Cristo, esa persona lo que debería realizar es no buscar esos lugares, no ir a bares, no frecuentar personas que saben que lo que van a terminar haciendo es tomando. Entonces, no basta con confesar los pecados, decir, ok, soy alcohólico, Dios, perdóneme ese pecado, me arrepiento, sino también el tema del apartarse que habíamos visto anteriormente. Entonces, ese apartarse es ser diligente, es evitar esos lugares que yo sé que me van a hacer pecar. Entonces, igualmente, eso aplica para todos los pecados. Si una persona es chismosa y tiene su compinche con el que se reúne y ya sabe que eso se van a comer a medio país prácticamente, bueno, evaluemos si la amistad de esa persona es más importante que mi relación con Dios, ¿verdad? La siguiente práctica donde podemos visualizar el tema del arrepentimiento es en la defensa. Es la respuesta que se le da a otro en explicación por lo que cometimos en contra de él. Es un arrepentimiento genuino que se produce en el corazón de uno para con las personas con las cuales tal vez dañé, con las personas a las cuales ofendí. Dice en Mateo 5, del 23 al 24, que por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje es para cristianos y se habla acerca de que si yo tengo alguna contienda, si tengo algún problema con un hermano, antes de presentarme delante de Dios, yo tengo que solucionar ese problema que tengo con esa persona. Y se explica muy claramente cuál es el procedimiento. Bueno, yo voy ante la persona y le digo, bueno, disculpa, yo mentí sobre usted, dije sobre estas cosas en la congregación, me siento arrepentido, no va a volver a pasar. O yo lo insulté, dije una mala palabra acerca de usted, o le robé, ¿verdad? Pero es buscar a esa persona y es reconciliarse, es estar bien con las personas antes de presentarnos delante de Dios. Es lo que nos indica la Biblia. Luego, otra forma práctica en la que podemos ver el arrepentimiento es la indignación. Esa indignación es el enojo, la furia, el malestar que puede existir contra uno cuando es cristiano y comete un pecado. Muchas veces, por el mismo corre-corre de la vida, ¿verdad? Esos tiempos tan rápidos, ¿verdad? Y el estrés que tal vez a veces manejamos, actuamos, por decirlo así, como en automático. Y decimos algo, una mentira, que usted instantáneamente dice, ¿por qué dije eso? O sea, ¿con cuál finalidad mentí? ¿Por qué lancé ese improperio? ¿Por qué robé tiempo de mi trabajo? Y si existe ese Espíritu Santo que lo contrista a usted y le dice, ¿por qué está haciendo esto? Apártese, tenga vergüenza de lo que está haciendo. Usted no debería estar haciendo esto como hijo de Dios. Esa indignación se ve reflejada en esas actitudes. Luego también está el temor. Y el temor se refiere que nosotros tenemos que tener temor de Dios. Porque si nosotros no tuviéramos temor de Dios y de las consecuencias que pasarían si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos, nos apartamos de ellos y ponemos nuestra fe en Cristo, si nosotros no tenemos ese temor, no lo hubiéramos hecho.
no hubiéramos tenido temor de las consecuencias de no hacerlo. Si usted no tuviera temor de ir al infierno, de conocer su situación, cuál era su situación de pecado delante de Dios, que estaba enemistado con Dios, imagínese. Si usted no hubiera tenido ese temor, nunca hubiera tomado la decisión de convertirse a Cristo. Y Cristo lo salva. El celo. ¿Qué es el celo? Bueno, el celo es el querer agradar a Dios. Un cristiano debería tener ese celo, ese amor por querer hacer todo para agradar a Dios. En el trabajo, con la familia, con los amigos, hacer todo como si fuera para el Señor. Dice 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. Entonces, lo que quiere decir es que en su nueva vida, usted no va a estar enredándose en los negocios del mundo o en los enredos que usted tenía antes de ser cristiano, sino que usted va a procurar apartarse de ellos para poder agradar a quien lo tomó como soldado. ¿Y quién es el que lo tomó como soldado? Dios. Entonces, van a hacer ese amor o ese celo por querer agradar a Dios en todo. La Biblia dice que hagáis todo como para el Señor. Entonces, eso se puede ver en casos muy prácticos, en el trabajo. Ok, sabemos que tenemos jefes y que la mayoría de nuestros jefes probablemente no sean cristianos, sean inconversos. Independientemente de su situación, usted tiene que hacer las cosas en el trabajo como si las estuviera haciendo para Dios. ¿Y cómo hace uno esas cosas? Bueno, pues de la mejor manera. Se prepara, investiga si tiene que investigar, rinde más allá de lo que puede, colabora en lo que tiene que colaborar, no va a ser apático, no va a tratar de quitarse el trabajo. Igualmente con la familia. Si se le pide un favor, bueno, usted lo va a hacer con amor, lo va a hacer como si fuera para el Señor, lo va a hacer de la mejor manera. Luego, otro aspecto en el cual se puede visualizar ese arrepentimiento es la vindicación, es la acción de vengarse. ¿Y vengarse de quién? Pues vengarse de su viejo hombre, vengarse de lo que usted era, del hombre pecador, de la mujer pecadora que era antes de convertirse a Cristo, antes de conocer de Cristo. ¿Y cómo se venga usted de eso? Bueno, cambiando, que si antes era de una forma, pues ya usted no debería ser así, porque ya usted es hijo de Dios. Podemos ver en la Biblia un ejemplo muy práctico de eso con Zaqueo. Bueno, Zaqueo era un cobrador de impuestos, que cobraba impuestos a los judíos y no era bien visto. Los cobradores de impuestos no eran muy queridos porque eran judíos que le cobraban impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Entonces, imagínense, es como, por ejemplo, que a Costa Rica fuera invadido por un país y existieran ciudadanos costarricenses que le quitan la plata a usted para dársela a ese pueblo que lo está oprimiendo. Entonces imagínense que Saqueo y los cobradores de impuestos no eran muy queridos. Y adicionalmente se menciona que Saqueo probablemente cobraba impuestos de más para su beneficio, para dejárselo. Entonces imagínense que no era un ser muy querido entre los judíos. Saqueo conoce a Jesús, se arrepiente, reconoce en Jesús el Salvador, que tal vez muchos de los judíos no vieron, y él se arrepiente de corazón, quiere vengarse de ese viejo hombre, de ese hombre que le robó al pueblo judío. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él reparte la mitad de sus bienes y adicionalmente dice, si usted sintió que se vio perjudicado, que yo lo robé, yo se lo voy a devolver cuadriplicado lo que le robé. Ahí podemos ver que en Saqueo existe un arrepentimiento genuino y él intenta restituir lo que el viejo hombre, lo que el Saqueo antes de conocer a Cristo hacía. Entonces, para finalizar este primer fruto de arrepentimiento, hay que analizar que una verdadera conversión, lo que debería existir es un arrepentimiento genuino, porque como vimos, si no hay arrepentimiento, es imposible que haya salvación. Para continuar, vamos a seguir con el siguiente fruto. El siguiente fruto es el fruto de las buenas obras. Entonces les voy a pedir que antes de iniciar vayamos a Colosenses 1, versículo 10. Entonces, vamos a Colosenses 1, versículo 10, por favor.
aquí estamos hablando acerca de las buenas obras. Entonces dice Colosenses 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un verdadero cristiano, hermanos, visitantes, procura ser ejemplo de buenas obras. Los miembros de la iglesia deben mostrar ese celo que vimos anteriormente, ese querer agradar a Dios, ese deseo ardiente por las buenas obras. El entusiasmo por las buenas obras es fruto de una verdadera conversión. El querer, el estar disponibles, es de esas personas que siempre están dispuestas a ayudar, a contribuir en las buenas obras. Si hay alguna necesidad en la iglesia, dentro de la congregación, bueno, ellos están dispuestos. Si hay que ayudar en escuelita dominical, si hay que ayudar preparando un mensaje, si hay que limpiar el edificio, si alguna persona está pasando una necesidad, bueno, vamos y le ayudamos, porque somos hermanos. Tenemos que entender que somos familia en Cristo. También eso no se limita solamente al ayudar dentro de la iglesia. También tenemos que ayudar o hacer las buenas obras fuera de. Tenemos que ayudar y eso, y dice en 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia a los hombres insensatos. Tenemos que entender que nosotros como cristianos debemos reflejar esa luz que reflejaba a Cristo en la tierra. Entonces, aquellas personas que no creen, o que tienen una falsa creencia, que ven las cosas espirituales como un tema que no es para ellos, bueno, mediante las buenas obras, mediante ese brillo que nosotros podemos dar, ese elemento diferenciador que podemos hacer como cuerpo de Cristo, como iglesia o individualmente como cristianos, eso va a ayudar a que esas personas se fijen y digan, ok, lo que dice esa persona no son solo palabras, son hechos. Vemos cómo está ayudando aquí, vemos cómo está creciendo, vemos cómo se ha transformado en una persona totalmente diferente. Entonces, esas buenas obras debemos hacerlas. Si alguien que se dice ser cristiano no ayuda a los demás y tienen en su escalafón de prioridades como primera prioridad a él, segunda prioridad a él, tercera a él y cuarta por si acaso a él, y después en la quinta vienen todos los demás, esa persona se tiene que examinar, porque un verdadero cristiano no antepone sus necesidades antes de las demás. Si no, veamos el ejemplo de Cristo en la tierra. ¿A qué vino Cristo a la tierra? A servir. Él se puso de último y sirvió a los más necesitados. Sirvió a todos indistintamente. Vemos muy claro cuando está con los apóstoles y él es el que lava los pies de ellos. En total sumisión como siervo, que es lo que vimos que quedó evidenciado en la Biblia cuando él vino a la tierra. Él vino a servir. Cualquier otro rey no hubiera tenido sus súbditos que les hubiera hecho todo lo que él solicitaba, pero no, Jesús fue y es el mayor ejemplo de servidumbre, de siervo que tenemos, y en el cual él, las obras que realizó fueron claras y ayudaron a que muchas personas que no creían en Cristo, que no creían en Dios, pudieran cambiar su camino y convertirse a Cristo. Pues nosotros, hermanos, si somos cristianos, tenemos que ser ese reflejo. Tenemos que realizar esas buenas obras. Seguimos con el tercer fruto. El tercer fruto es el fruto de los labios. Y aquí hay que tener claro que los labios deben confesar el nombre de Dios porque de Él viene todo y gracias a Él tenemos todo. Tenemos un trabajo, tenemos salud, el salario que percibimos, hay que entenderlo que Dios es el que nos lo da. Ese dinero, como administradores, debemos entender que Dios nos da y que nosotros utilizamos un poquito para nosotros, eso debería ser nuestro ideal, y el resto debería ser para el ministerio. Por lo tanto, el verdadero creyente procura siempre dar gracias a Dios en todo. En Efesios 5:20 dice, dando gracias
De un momento, se los busco, no vayan ahí. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después dice también 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Nosotros tenemos que ser agradecidos y dar gracias a Dios siempre, en todo momento, en toda situación, por todo lo que nos ha dado, porque nos permitió despertarnos hoy, porque nos permitió levantarnos, porque tenemos algo que llevarnos a nuestra boca, y nos da el sustento, porque creo que todos los que estamos acá no nos despertamos a la intemperie, sino que tenemos un techo. Todo eso es gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos por nuestra familia, por la salud de ellos. También hay que pedirle mucho a Dios por la conversión de los familiares o amigos, de las personas que no conocen de Cristo. En Mateo 12:34 dice Cristo que de la abundancia del corazón abre la boca. Si nosotros somos cristianos, si nosotros realmente somos hijos de Dios, tenemos que examinar qué es lo que sale de nuestra boca. ¿Qué palabras salen? Salen palabras de agradecimiento. Estamos constantemente dando gracias a Dios, orando, evangelizando, llevando el mensaje de salvación a los inconversos, o no. Nos decimos cristianos, pero siguen saliendo las mismas cochinadas de nuestra boca, las malas palabras, la lengua es algo sumamente complicado. Y la Biblia indica que es un timón que puede manejar un barco y que puede destruirlo. Usted con su lengua, con lo que usted dice, puede destruir una relación, puede destruir una persona. Hay que ser muy cuidadoso con lo que decimos. Y si nosotros realmente somos cristianos, lo que sale de nuestra boca tiene que ser para bendición de Dios, para alabarlo, para reconocerlo como el único y verdadero Dios. Que lo que hagamos, que lo que digamos, lo que salga de nuestra boca sea acorde a lo que Él dice en su Biblia. Si usted se dice cristiano y sigue profiriendo vulgaridades, chismes, ese tipo de cosas, bueno, examínese. Examínese realmente cuál ha sido su conversión y si no estamos ante una falsa conversión, que la única persona que puede decir eso o responderse esa pregunta es usted mismo. Examínese realmente. Luego sigue el cuarto fruto. El cuarto fruto se refiere al fruto del Espíritu. Entonces, bueno, vamos a Gálatas, por favor, Gálatas 5, el capítulo 5, de los versículos 22 al 23. Gálatas 5, del 22 al 23. Vamos a dar un tiempito para que todos lleguen ahí. Dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok. De alguna manera, aunque sea un poco en un inicio, este conjunto de cualidades de carácter se deben manifestar en la vida de un cristiano. Debe ser una persona con un amor como el que tuvo Cristo, un amor pleno, paz. Debe existir paz en esa persona y paciencia, evidenciarse la paciencia. Muchas veces hay personas con las que tal vez no tenemos mucha paciencia. Bueno, pues como cristianos tenemos que ir desarrollándola, pidiéndole a Dios por paciencia. La benignidad habla acerca de cómo debemos comportarnos. La bondad, ser bondadosos con lo que tenemos, entendiendo que lo que tenemos no es nuestro, sino que Dios nos lo presta. Ser bondadosos. Si una persona está pasando algún tipo de necesidad, bueno, ser bondadoso y dar un poco de lo que yo tengo. La fe. Sin fe, hermanos, no podría haber salvación. Tenemos que tener fe.
y la fe en Cristo como nuestro Salvador y que Él tiene cuidado y protección de sus hijos. Ser mansos. Y también la templanza es muy importante. Estas cualidades como de carácter se deben manifestar en los cristianos. Al inicio probablemente se vea poco, pero con el pasar del tiempo, lo ideal o lo que debemos aspirar es que sean evidentes, sean notorios en nuestro carácter. Si uno sigue manifestando el fruto de la carne, ¿y a qué me refiero con el fruto de la carne? Bueno, al adulterio, a la mentira, a la ira, a la contienda. Hay un montón de cosas. Si usted sigue manifestando eso, pues es una indicación clara de que usted está sin Cristo, sin salvación y por lo tanto sin esperanza. Entonces examinémonos cómo ha sido nuestro comportamiento, cómo es nuestro carácter. ¿Estamos más en el primer grupo o estamos en el segundo grupo? Bueno, si estamos en el primer grupo y estamos en un proceso de trabajo, bueno, lo aliento, siga adelante, que con el pasar del tiempo, con el leer la Biblia, con el relacionarse con otros hermanos, con entender qué es lo realmente importante, usted va a ir mostrando ese fruto de ese carácter del Espíritu Santo. Pues si estamos en el otro grupo y nos decimos cristianos, examinemos cuál ha sido nuestra salvación. Examinemos si tuvimos una conversión falsa probablemente y aún estamos a tiempo de cambiar eso. Para finalizar, ya el último fruto, se habla acerca del fruto de justicia. Y ahí es ese deseo que nos da Dios, ese deseo ferviente de hacer las cosas de una forma correcta, de hacer las cosas en un contexto en el cual la justicia se vea como hacer lo correcto. En el verdadero cristiano hay hambre y sed de justicia. Debemos apartarnos del pecado porque ya nos arrepentimos y acercarnos más y más y más al Señor cada día. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo hemos visto a lo largo del mensaje. Apartarnos de esas personas, apartarnos de esas situaciones, de esos lugares en los cuales puede ser que yo sea más proclive a recaer y que si recaigo, no me deleite en el pecado, sino que me aparte, que cause en mí esa ira, esa contienda, a decir, no, no más, voy a, con todas mis fuerzas, voy a tratar de decir malas palabras, dejar de decir malas palabras, tratar de dejar de mentir, que no les digo que no lo volvamos a hacer, pero que exista ese enojo hacia nosotros cuando lo hagamos y que cada día nos vayamos apartando más y más y más y más hasta que podamos ir enterrando ese tipo de cosas. Hay que entender, como lo dije, que el cristiano puede caer. La persona cuando se convierte no deja de pecar porque el único que nunca pecó fue Jesús. Nosotros por nuestra conversión sería una persona hipócrita, una persona falsa, el que les diga que cuando se convierten usted va a dejar de pecar, porque eso es lo más falso, la mentira más grande. Con una conversión viene una gran responsabilidad, con una verdadera conversión, y es el apartarse de. Nosotros tenemos que luchar, y es una lucha diaria, y es una lucha con nuestra carne, con nuestro cuerpo, que se va a mantener, ¿saben hasta cuándo? Hasta que muramos, ¿sí? Pero la idea es que el espíritu venza la carne, que cada día nosotros alimentemos más el espíritu, que leamos la Biblia, que compartamos con otros hermanos, que evangelicemos. Ese tipo de cosas nos van a ayudar a acercarnos cada día más y más y más a Dios. En cambio, ir desechando las mentiras, el robo, la avaricia, las cosas que salen de mi lengua, controlarlas. Si no tengo nada inteligente que decir, si lo que yo voy a decir puede ser un tropiezo para otra persona, pues no lo digamos, callémoslo. ¿Qué beneficio? Siempre valorar lo que vamos a decir, poner una balanza. Lo que estoy diciendo va a beneficiar más de lo que va a dañar. Bueno,
Si beneficia más, adelante. Pero si lo que vamos a decir va a ser para herir, para señalar, pues meditémoslo y seamos amorosos con esas personas. Digámoslo de una forma amorosa. Vamos por favor a 2 de Pedro 2:22 para ver cuál es la situación del hombre que realmente no se debe deleitar en el pecado y el hombre que por el contrario se deleita en el pecado. Yo tengo que decirles que en mi caso, por ejemplo, antes de convertirme, utilizaba muchas veces la mentira para lograr lo que quería. Y cuando lograba lo que quería por medio de la mentira, no había ningún tema de arrepentimiento en mí o de decir, "Ah, ¿por qué hice eso?". No, no, no. Más bien decía, uy, qué salvada. Pude lograr lo que quería mediante la mentira. Nadie se dio cuenta. Según yo, no hería a nadie. Entonces era algo totalmente erróneo. Y que gracias a mi conversión me he venido a dar cuenta de que era sucio, que era totalmente algo enfermo y algo que no estaba contribuyendo en nada a mí y que probablemente si moría en ese momento me puedo analizar de que era lo que merecía, pues el infierno. Entonces, bueno, vamos a ir a 2 de Pedro 2:22. Dice lo siguiente: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El falso convertido, hay que analizarlo aquí, que es como ese perro y ese puerco. El perro, ¿por qué? Porque vuelve al vómito para comérselo, y la puerca, porque una vez que la bañan, vuelve al lodo, ocupa ir al lodo, a revolcarse, a ensuciarse nuevamente. El perro vuelve a su vómito para comerlo, ¿por qué? Sí, porque le sabe bien, le gusta y le da placer. Así es como Dios hizo a los perros. O sea, los perros, si usted tiene mascota, bueno, si tiene un perro y en algún momento estuvo enfermo y vomitó, es probable que se haya tragado su propio vómito. Es algo muy asqueroso, pero es cierto. Es parte de su naturaleza. Igualmente, el cerdo. Bueno, no sé si alguno de aquí tiene cerdos, pero cuando usted intenta ahí manguerear a los cerdos, ellos rapidito van a volver al lodo donde estaban y a ensuciarse nuevamente. Eso tiene una explicación muy clara. Los cerdos no sudan. Entonces, para refrescarse, ellos lo que necesitan es estar siempre llenos de lodo, llenos de ese barro y volver, digamos, a ensuciarse. Bueno, pues veámoslo con el inconverso. Le sabe bien esto, le sabe bien el pecado. Y no les voy a decir, el pecado es, es algo rico. ¿Por qué? Si no fuera rico, las personas no lo harían. Hay que verlo así. Pero al inconverso, esto le sabe delicioso. El vómito, como lo hace con el perro, él vuelve a su vómito, vuelve a su pecado, porque le gusta, porque le sabe bien. Igualmente, cuando es lavado, como el puerco, pues él tiene la necesidad otra vez de irse a ensuciar, de irse a meter otra vez en cuanta cochinado, en cuanto mundo o lugar él estaba. El verdadero cristiano lucha contra este pecado, debe luchar, es una lucha que no es fácil. El ser cristiano no es fácil, es una lucha diaria, primero contra esta carne, porque no es que usted se convierte y le cambien el cuerpo. No es que usted se arrepiente de sus pecados, pone la fe en Jesucristo y es, ok, bueno, el cuerpo de Carlos va para la basura, ese viene el nuevo cuerpo glorificado. No, todavía no. Tenemos que seguir luchando con nuestros deseos, con nuestra carne y no deleitarnos en nuestros pecados. El luchar, el procurar las cosas espirituales es importante para apartarnos de esto. Hablaban, se habla acerca de que el ejemplo de los bebés. Bueno, y me quedó muy claro y y Andrea hace casi 4 meses tenemos a Sara
y se hablaba acerca de que al bebé no hay que enseñarle cuando nace que cómo alimentarse, cómo mamar. Y yo lo vi con Sara y cuando estaba haciendo el estudio me pareció muy claro y decía, güey, wow, es algo muy claro. O sea, el bebé nace con hambre, pero de inmediatamente, cuando en este caso a Sara le pegaron el pecho de Andrea, ella empezó a succionar, a mamar. Nadie le tuvo que enseñar, nadie le tuvo que explicar a Sara cuál era el movimiento que tenía que hacer para alimentarse, ¿no? Ella naturalmente lo hizo. Así debe ser el cristiano. Debe tener esa hambre y esa sed, no de esa leche, sino de la palabra de Dios, de ese alimento espiritual. En Primera de Pedro 2:2 dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí cuando se habla de leche espiritual no adulterada, se refiere a la Biblia, se refiere a una correcta doctrina. No busquemos las cosas adulteradas, las enseñanzas que no están apegadas a la Biblia. Muchas veces en ciertos lugares enseñan cosas que no son correctas. Pues nosotros tiene que existir el anhelo por buscar esa leche espiritual no adulterada, esa enseñanza que se logra a través de la Biblia, a través de estudiarla, de escudriñarla. No es solamente leerla, tiene que ir más allá. Si usted es cristiano, tiene que enfocarse, no es solamente como decir, ay, voy a leer un capítulo, no, porque yo puedo leer cualquier libro. Hay que entender que a través de esas palabras Dios dejó un mensaje y que tenemos que estudiar, que tenemos que pedirle a Dios a través del Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento acerca de lo que Él escribió en esa Biblia. ¿Por qué? Sí, porque leer por leer, ¿cuál objetivo? ¿Qué sentido tiene? Tenemos que desear ir más allá, ser deseosos como ese recién nacido de su alimento. Así tenemos que ser nosotros con la palabra de Dios. Considerar la Biblia, la Escritura, como algo invaluable, porque así debe ser. Amarla, porque es el mensaje, es lo que Dios, las instrucciones que Dios dejó para nosotros. Vivimos en un tiempo donde si alguna persona viene a usted y le dice, se me apareció Dios en un sueño o se me apareció Dios en una pared y me dijo que tenía que hacer, pues esa persona está diciéndole basura, lo está engañando. La única forma en la cual Dios dejó su mensaje para con nosotros es en la Biblia. Ahí es donde están todas las instrucciones, todo el manual, por decirlo así, de cómo debe ser nuestro actuar como cristianos. Igualmente, a las personas inconversas, por medio de la Biblia, es que se pueden evangelizar. No podemos adulterar, no podemos sacar de contexto lo que se está mencionando en este libro. Entender que la importancia que tiene. Si una persona no valora la Biblia y dice, no, 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 eso es muy complicado, voy a irme a tal libro y voy a hacer un estudio, pues ese tipo de personas están enseñando algo totalmente erróneo. Entonces, debe existir ese fervor, ese deseo de alimento espiritual. Ya para ir finalizando, a modo de conclusión, bueno, si usted es cristiano, se debe evidenciar los frutos de una verdadera conversión en su vida. Estuvimos viendo los 5 frutos, ¿verdad? El fruto del arrepentimiento, el fruto de las buenas obras, el fruto de sus labios, el fruto del espíritu y el fruto de justicia. Que hagamos un resumen breve, un par de minutos. Bueno, un arrepentimiento genuino consiste en confesar sus pecados, arrepentirse de ellos y apartarse. No podemos pretender solamente arrepentirnos y al día o a los 2 días estar haciendo lo mismo. No, hay que apartarse de ellos. El fruto de las buenas obras, bueno, estamos aquí para
hacer las buenas obras, para servir, para hacer esa luz en el mundo. El fruto de los labios. Bueno, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, hacerlo de corazón y hacerlo como si fuera para el Señor. Procurar siempre dar gracias en todo. Ser agradecidos es muy importante. Si usted es una persona desagradecida, está ofendiendo a Dios, porque Dios envió a su Hijo a que muriera en una cruz por sus pecados. Si usted no es agradecido con eso, está en serios problemas. Si usted muere, es probable que vaya al infierno. Entonces, dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por cosas que damos por sentadas muchas veces, como la salud, como un techo, como la comida, que ya sabemos que ahorita, en un par de horas, ahí va a estar el almuerzo. Pues no, hay que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque provee el dinero para poder comprar los alimentos, porque hay personas que cocinan esos alimentos. Hay que ser agradecidos. Luego el fruto del Espíritu. Bueno, el carácter se debe manifestar aquellas cualidades que vimos, el fruto del Espíritu. Se debe manifestar el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre, la templanza. Si se está manifestando otras cosas en su carácter, bueno, examínese. La justicia, el querer hacer lo correcto, el apartarse, de ese viejo hombre, de esas cosas que hacía antes y que sabemos que eran pecado. Entender que hay que hacer lo correcto delante de Dios, que hay que actuar de una forma correcta, hacer las cosas, todas las cosas como si fueran para Dios, que las estamos haciendo, dar nuestro máximo esfuerzo en todo. Y finalmente, si tiene dudas acerca de esto que se ha estado viendo hoy, de lo que hemos estado viendo en semanas anteriores y vamos a seguir viendo, no dude en contactarnos, en contactarme. Yo estoy totalmente disponible. Igualmente, si siente más confianza con la persona que lo invitó el día de hoy, adelante, coméntele, háblele. Y estamos en la mayor disponibilidad, en la mayor disposición. Nos podemos reunir, gracias a Dios existe la tecnología. Y a pesar del COVID, podemos ver ahorita no sé cuántas personas hay conectadas acá, que los mensajes no se han cortado, que gracias a Dios pone estos medios para que podamos seguir su obra. Entonces, si tiene alguna duda, no duden en consultarnos, porque a modo de reflexión, tenga claro y póngalo como en una balanza. ¿Cuántos años podemos vivir aquí en la Tierra? 80, 90, 100, tal vez. Pero si yo estoy enemistado con Dios, ¿de qué vale 80, 90, 100 años de placer en esta tierra contra una eternidad en el infierno? O sea, es que es algo que si uno lo analiza, es algo que no tiene sentido. Y los insto, si usted no es cristiano, a que se evalúe, a que medite, en que, bueno, ahorita estoy haciendo las cosas, me deleito en el pecado, me deleito en esos placeres, pero entienda que eso no va a ser por siempre, que usted ya tiene fecha de caducidad, como la tengo yo, que no sabemos si ahorita estamos escuchando este mensaje y en la tarde vamos a morir o va a morir. Y si usted muere, imagínese lo que es una vida eterna en el infierno. O sea, es estar quemándose, el sufrimiento, el ver que tuve no sé cuántas oportunidades durante mi vida, que cuántas personas se acercaron a hablarme de Cristo y los rechacé, me burlé, no les di la importancia, pero que cuando ya esté en esa situación, hermanos, y espero que ustedes no lleguen a eso, se den cuenta y lloren, y lloren, y lloren, y lloren, y lloren por una eternidad, por la soberbia, por el placer, porque es algo totalmente temporal. En cambio, si usted es cristiano, adelante, esfuércese cada día más, pídale a Dios, pida en oración,
porque le dé mayor entendimiento, porque le dé fuerzas para levantarse, para ir a evangelizar, para compartir un mensaje. El primer ministerio es su familia. Entonces, si en su familia hay personas inconversas, bueno, ahí está su primer campo de acción. No es el más fácil, y se los digo por experiencia propia. Puede ser que sea hasta el más difícil. ¿Por qué? Porque ellos nos conocen, saben lo que éramos antes, y si realmente no proyectamos esa luz, pueden decir que lo que está diciendo son palabrerías. Bueno, pues ahí tiene su primer campo. Vamos, arróllese las mangas y trabaje. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Los invitamos a conectarse el próximo domingo a la misma hora para continuar con este estudio, donde se estará hablando acerca de la seguridad eterna en la salvación. Entonces, bueno, vamos a orar para despedir el mensaje y muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Señor Padre Santo, bendito y alabado seas, Señor. Muchas gracias por estas oportunidades que nos das, Padre, de poder compartir tu palabra, Padre, de realmente examinarnos, de examinar nuestra fe, de examinar nuestra salvación, Señor Jesucristo. Te pido, Padre, para que realmente podamos examinarnos, que este mensaje haya calado en cada uno de nosotros, que podamos hacer un examen de conciencia. Si nos decíamos que somos cristianos, que realmente examinemos si estamos evidenciando estos frutos que vimos hoy, si realmente nos arrepentimos, si nos apartamos, Padre Santo, si somos justos, si queremos hacer el bien, si lo que sale de nuestra lengua es para agradecerte, Señor, para honrarte, que lo que hacemos es para glorificar tu nombre, Padre Santo. Que también, Señor, que nuestro carácter, Padre, se vea cada día más evidenciado el fruto del Espíritu, Señor Jesucristo. También, Padre, para aquellas personas que no conocen de ti, Padre, que están apartadas, Señor, bueno, que hoy sea el momento, Señor, que tengan esa decisión personal, Padre, en la cual confiesen sus pecados, entiendan que son pecadores, Padre, que están enemistados contigo, Señor, que confiesen sus pecados, se arrepientan, Señor, se aparten de ellos y que pongan la fe en ti, Padre Santo. Muchas gracias por la Iglesia del Este, Señor, gracias porque es una iglesia en la cual podemos conversar, predicar acerca de estos temas, Señor. Te pido porque realmente instes a cada una de estas personas que escucharon este mensaje, Señor, a ponerse a cuentas contigo, Padre Santo. Te pido por la tarde, Señor, por el almuerzo que vamos a consumir ahorita, Señor Jesucristo, que sea de provecho para nuestro cuerpo. Muchas gracias por lo que queda del domingo, Padre, y te pido por la semana laboral que inicia, Señor, para que usted tenga control de todas las acciones que vayamos a hacer. Le pedimos, Padre, que todo sea según su voluntad y no la nuestra, y lo pedimos todo en nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias a Carlos Maroto, súper apreciado el tiempo. Sabemos que ahora tiene una niña que cuidar y se vuelve más difícil sacar tiempo para preparar los mensajes. Así es que muchísimas gracias. Vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy que se vaya listando para orar. Antes de despedirnos en oración, recordarles a nuestros invitados que este es el cuarto mensaje en una serie que hemos estado desarrollando sobre el tema de la salvación. Si usted quiere conocer sobre los 3 mensajes anteriores, por favor contacte a la persona que lo invitó para que se le puedan facilitar los mensajes que quedaron grabados para que usted lleve la línea de todo lo que hemos venido conversando. Tal como lo dijo Maroto, tenemos 2 mensajes restantes que tienen que ver con la seguridad eterna y la libertad en Cristo, así que esperamos que esté con nosotros, que pueda apartar el espacio para que conozca sobre estos 2 temas que son importantísimos. Y hoy yo creo que es más que evidente la respuesta a una pregunta que algunos durante mucho tiempo tal vez en nuestra vida tuvimos y era, ¿soy cristiano? ¿De verdad yo soy cristiano? ¿De verdad puedo decir que soy cristiano? Bueno, estos 5 frutos que vimos hoy son su respuesta, así que por favor medítelos, piensen en ellos y esperemos que efectivamente estén siendo una descripción de su vida. Así es que muchísimas gracias, hermanos, y vamos a pedirle entonces a nuestro hermano Freddy que cierre en oración el culto del día de hoy. Así es que, Freddy. Buenos días, hermanos, espero todos estén bien.
Vamos entonces a inclinar nuestros rostros y para cerrar en oración. Dios, gracias el día de hoy por permitirnos una vez más reunirnos aquí, Dios, por estos medios que tú nos estás permitiendo, Dios, a pesar de todas estas situaciones que se presentan, para poder aprender de tu palabra, Dios, para poder escuchar a las personas que tú les permites compartirnos, Dios. Te agradecemos por todas aquellas personas que ayudan en los ministerios, Dios, que siguen día a día, Dios, apoyando, ayudándose los unos a los otros. Te pedimos también por esas personas que están escuchando el día de hoy, que si todavía no han recibido su salvación, Dios, que se den cuenta de que todos cometemos errores en algún momento, Dios, de que no hay nadie que no haya hecho algo malo en su vida, Dios, y que por favor les ayudes a darse cuenta de ese error, Dios, de entender, Dios, que han hecho algo malo y que se arrepientan, Dios, de todo eso que han hecho, que se arrepientan de corazón y que pongan toda tu fe en ti, mi Dios, que eres el único, por medio de tu Hijo Jesús, que podemos recibir nuestra salvación, Dios, porque por nosotros no hay manera que podamos salvarnos. Te pedimos también por todas esas personas que son cristianas y que todavía tienen situaciones en sus vidas, Dios. Sabemos que cada persona, cada uno de nosotros va creciendo a su tiempo, Dios, en diferente medida van recibiendo sus frutos, pero te pedimos por favor que si hay alguna persona que le está costando, que todavía sigue haciendo las cosas incorrectas y no está luchando por eso, sino que lo está disfrutando, Dios, de que por favor le ayudes a que se dé cuenta, Dios, y que si ya se dio cuenta, a tomar las medidas para evitar eso, Dios, que está afectando en su testimonio, que está afectando y siendo tropezadero para los demás, Dios, que nos ayudes en cada una de las situaciones en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones personales, en la iglesia, Dios, en el testimonio que tenemos, que nos ayudes a cada día a tener más deseo de aprender más de ti, Dios, de aprender de tu palabra, de leerla, Dios, de orar, de ponerla en práctica, Dios, de servir en los ministerios, Dios, y de ser esa ayuda, Dios, en la iglesia. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Dios, y ayuda también en la apertura de la casa ahí de Dios. Sabemos que todo es a tu tiempo, Dios, que tú tienes tus planes para cada uno de nosotros. Sabemos que todo está en tus manos, Dios, y que por alguna razón tú permites todo esto, Dios. Te pedimos toda tu ayuda, Dios, y te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. Todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias. Hola a todos, a partir de este momento tenemos los micrófonos y las cámaras habilitadas. Si quieren saludarse, no sé si habrá algún compañero por ahí. Vamos a ver, Liam, no sé si ya Liam se salió. ¿Quién más cumplía años?